tenemos que hablar. Censuran al autor británico Roald Dahl. O bueno, más o menos, pero vamos a ver de qué se trata toda esta polémica. Bienvenidos otra vez aquí al canal de la librería. Yo soy Sara y en esta ocasión les traigo este video explicando un poquito de la controversia relacionada a la censura hacia el autor Roald Dahl. Vamos a ver un poquito de qué se trata, les voy a dar contexto y pues vamos a ver algunas opiniones de lo que está ocurriendo en redes, además de mi opinión personal. Roald Dahl es un autor británico muy famoso, muy conocido por haber escrito las historias como son Matilda, Charlie la fábrica de chocolates, Las brujas, etc. Sin embargo, en estos días, en estas semanas, ha dado mucho de qué hablar, ya que salió la noticia de que van a reeditar muchas de sus historias para quitarles palabras ofensivas. Las noticias nos están diciendo que la Roald Dahl Story Company, o que vendría siendo como que la empresa o la entidad que tiene los derechos de las historias, junto con la editorial Puffin Books, que es la que ha estado publicando las historias de este autor, van a estar reeditando las historias de este autor británico para hacer algunos pequeños cambios cuidadosos para que las historias de este autor puedan ser más disfrutables para los niños de hoy. ¿Pero a qué se está refiriendo esto? Estas dos entidades están trabajando de la mano de una asociación británica que se llama Inclusive Minds, que es una asociación que tiene embajadores que dentro de sus servicios ofrecen asesorías a editoriales, a autores que quieren sacar historias, pero que les gustaría tener una perspectiva más inclusiva. Debido a todo este trabajo, se da a conocer que las historias de Roald Dahl, los cambios que va a sufrir, va en relación a quitar palabras que puedan ser ofensivas o que sigan promoviendo estereotipos. Las palabras que buscan ser omitidas, que buscan ser quitadas, van en relación a descripción de los personajes. Básicamente todo el lenguaje relacionado que se expresa negativamente de la imagen corporal, el género, que incita a la violencia, etc. Curiosamente, estos cambios se empezaron a plantear poco antes de que Netflix decidiera adquirir los derechos para realizar adaptaciones de las historias de este autor británico. Obviamente esta noticia ha traído mucho revuelto a las redes sociales. Están quienes están a favor y quienes están en contra. Quienes están a favor de estos cambios mencionan que es una buena medida, ya que al quitar estas expresiones negativas de referirse a alguien, van a hacer que los niños ya no puedan seguir con estos estereotipos, que ya no los vayan a repetir. Y por otro lado, quienes están en contra van más hacia el hecho de que ya no se está respetando la historia original, lo que dejó escrito el autor, que se están modificando las historias cuando el autor ya no está en vida. Sin embargo, la Roald Dahl Story Company, además de la editorial, nos mencionan que no es raro que los textos se chequen y se hagan modificaciones cuando se plantea hacer una nueva tirada, una nueva impresión de una historia, lo cual a mí me lleva a pensar cuántas historias no han sido ya modificadas, qué tan correcto o incorrecto es esto. Pero sigamos con esta historia porque todavía hay mucho de qué hablar. Yo la verdad tengo sentimientos encontrados y les voy a decir un punto es que se están olvidando en esta discusión. Yo personalmente creo que este tipo de cambios que se quieren realizar a historias ya escritas y que fueron escritas en otros tiempos por otras mentes, por otros contextos totalmente diferentes a los nuestros, que son más actuales, siglo XXI, año 2023, nos están quitando una oportunidad bastante grande, que es la de generarnos un criterio, desarrollar esta habilidad de cuestionarnos, de conocer nuestra historia, de llevarnos a la reflexión. Estas medidas nada más están tratando de poner una curita a una historia, a un pasado que sí ya pasó. Ahorita estamos generando otro tipo de conciencia, de opiniones, porque tú para formarte un criterio tienes que escuchar las posiciones, las opiniones de los diferentes involucrados en alguna problemática. Sí, lo que vienen siendo los temas de racismo, de discriminación a diferentes grupos sociales, como pueden ser a la comunidad LGBT, a las personas discriminadas por diferentes razas, por género, etcétera. Sí, son temas muy importantes
que si bien tienen origen de mucho tiempo atrás y ahora todavía vivimos sus repercusiones o sus resultados por esos pensamientos de hace tiempo, tenemos que seguir aprendiendo de ellos. Y no porque los leamos, no porque los estudiemos, quiere decir que nos vayamos a ser racistas, discriminadores, xenófobos, etc. Sino que se trata de que nosotros hagamos nuestras propias reflexiones. Ok, me están diciendo que discriminar a los de la comunidad LGBTB está mal, pero ¿por qué está mal? A ver, ¿qué historia hay detrás? ¿Qué eventos sociales ocurrieron que nos están llevando a esto? Tenemos la capacidad de reflexionar y de preguntarnos por qué. Y así nosotros ir sacando nuestras conclusiones y formarnos un criterio. No solamente convertirnos en maquinitas que reproducen un discurso socialmente aceptado o que a mí me dijeron que estaba mal, pero sin siquiera cuestionarme. Mucho luego nos dicen de que cuando estamos chiquitos le decimos a nuestros papás: oye papá, ¿por qué esto? O papá, ¿por qué aquello? Mamá, ¿a qué te refieres? No, pues es que así es y ya. No podemos conformarnos solo con eso. Y sobre todo no perder el hecho de que todas estas historias, por ejemplo las de Roald Dahl, que es de quien estamos hablando ahora, fueron escritas en un tiempo y en un contexto totalmente diferentes. Entonces es una visión al pasado de lo que se estaba viviendo en esa época. Esto ya nos cuenta como un archivo histórico de qué manera se estaba escribiendo en aquellos tiempos, cómo se veían a las mujeres, a las personas de color, cómo se les retrataba a lo mejor a las personas de la comunidad LGBT, o a lo mejor ni siquiera que se les tomaba en cuenta en estos tiempos. Y no porque Roald Dahl haya dejado historias donde describe a un niño como gordo, enorme, o donde describe a una señora como bestial y fea, quiere decir que nuestros niños de ahora vayan a repetir esos discursos. Este tema relacionado a la preocupación de mamás, papás o de la gente que a lo mejor ni siquiera tiene hijos, en relación a que los niños, por leer este tipo de historias, este tipo de descripciones, puedan repetir estos discursos que ahora serían catalogados como de odio o discriminatorios, no es un tema nuevo, pero hay que verlo desde otra perspectiva. No es raro escuchar decir que los niños son bastante crueles, ya que pueden llegar a ser muy ofensivos con las palabras que utilizan a la hora de referirse o de convivir con otros niños o incluso con personas mayores. ¿Pero a qué viene todo esto? Usualmente cuando escuchamos a los niños cómo hablan o vemos cómo se comportan, luego nos decimos: oye, pero eso ¿de quién lo está aprendiendo? No, pues de que el niño o la niña le dijo una grosería. Ok, ¿de dónde lo escuchó? Oye, qué buenos modales tiene la niña. ¿De quién los aprendió? El niño está golpeando. ¿Qué está viviendo en su primer núcleo, en su primer grupo de interacción? ¿Qué está viendo dentro? Yo que actualmente trabajo aquí en la tienda física de la librería de idiomas, nos queda cerca una escuela, entonces vemos mucho el pasadero de papás, de mamás que llevan a los niños a la primaria o que ya van cuando los recogen. A mí me ha tocado escuchar a papás que les hablan con mucho respeto a sus hijos, con mucho cariño, con mucho amor. Por otra parte, también me ha tocado escuchar mucho los adultos reprenden a los niños utilizando un lenguaje lleno de groserías, siendo muy duro con ellos, lo que a nosotros nos podría llevar a pensar: si los niños están escuchando esos discursos de sus padres hacia ellos, se ven reflejado en el comportamiento y en el cómo se expresan los niños. Otra situación, yo antes trabajaba en una tienda de ropa. Me tocó ver cómo había mamás que cuando iban a comprarle ropa a sus hijos, niños de 6, 7 años, niños pequeños, que la mamá al medirles la ropa a sus hijos, se expresaban de ellos como que: ay, estás muy gordo, estás muy gorda, hija, no, es que estás muy chaparro, no, es que se me hace que eso no te va a quedar bien. Entonces es a mí lo que me lleva a pensar de dónde los niños van a estar aprendiendo estos discursos que pueden ser ofensivos, que pueden afectar a las demás personas. De libros que fueron escritos hace más de 50 años
Y no solo con los libros, sino también series, películas, videojuegos, etc. O de personas que están más en contacto con ellos. ¿A quién se le está dejando la educación de los niños? ¿Quién los está guiando en su camino de formarse como personas? Porque si bien es cierto que las palabras tienen poder, dependerá del uso que les demos. Lo que haya escrito Roald Dahl o cualquier autor, como por ejemplo también Agatha Christie, que se le modificó el título a una de sus obras conocidas como 10 negritos, que querían evitar dañar susceptibilidades. Nosotros no tenemos por qué olvidar nuestro pasado, tenemos que saber qué estaba ocurriendo en estos tiempos y por qué hay que cambiar. Pero cambiar nosotros, nuestros discursos, nuestras maneras de expresarnos, porque ya de qué nos sirve cambiar estos textos que ya fueron publicados, fueron leídos por cientos de miles de personas. En mi opinión, eso de querer estar quitando palabritas solamente es ponerle una curita a un pasado y que ya no vamos a tener nada que aprenderle. Si no quieren que los niños repitan discursos ofensivos a cualquiera de los grupos sociales o de los que puedan ser afectados, ¿quién se los está enseñando? Y es más, ¿quién los está corrigiendo de que ese tipo de expresiones no se tienen que decir? Pero no de que no se tengan que decir, sino por qué no se tienen que decir. De un cuento no lo van a aprender, no se les va a quedar. A nosotros ahorita, en el presente, es donde nos corresponde crear aquellas historias que nos representen, que muestren nuestros ideales actuales. Y si dices, no, es que yo no quiero leer sobre discriminación, ok, hay un montón de historias de otros autores que no tocan esos temas, y es más, autores actuales que tocan con más sensibilidad, que manejan más la inclusión. Aprendamos de nuestra historia, aprendamos de nuestro pasado, porque quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse, dejen en sus comentarios sus opiniones, sus posturas, fomentemos el respeto, que es algo que nos compete a todos, y abramos el diálogo sano. Nos vemos en el siguiente video. Bye.